Hola amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy, les traemos una historia aterradora que ocurre en una solitaria carretera, donde un camionero experimentado se enfrenta a lo inexplicable. La historia que les contaré hoy ha dejado a más de uno con la piel de gallina, y es que, en la oscuridad de la noche, no siempre estamos tan solos como creemos. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió esa noche es algo que jamás olvidarás. Raúl era un camionero experimentado, ya acostumbrado a la soledad de la carretera y a los largos turnos nocturnos. Con más de 10 años recorriendo los rincones más solitarios del país, había aprendido a convivir con el silencio y la oscuridad. Para él, la noche no era un enemigo, sino una compañera constante. El rugir del motor del camión y el suave zumbido de las ruedas sobre el asfalto eran sus únicos compañeros en esas largas travesías. A esa hora, la carretera era suya. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. No había más vehículos a la vista, ni una sola luz en kilómetros. Las luces del camión cortaban la negrura de la noche como dos faros solitarios. Raúl no pensaba en nada en particular, solo en llegar a su destino. A veces, sus pensamientos se disolvían en la monotonía del camino. Pero esa noche, algo estaba por cambiar. Raúl había recorrido ya varios cientos de kilómetros y la fatiga comenzaba a cobrarle. Aunque no era un novato, la soledad siempre lograba hacerle cosquillas en la mente. En estos tramos solitarios, el cansancio no solo afectaba al cuerpo, sino también a los sentidos. La mente comenzaba a jugar trucos y las sombras parecían moverse a su alrededor. Con un bostezo, giró el volante hacia la derecha, adentrándose en una curva cerrada, y el ruido del camión retumbó en el interior de la cabina. La noche era densa, la niebla se había levantado, y el aire frío se filtraba por las rendijas de la ventana, trayendo consigo el olor de la tierra mojada. Y entonces, en medio de esa vastedad solitaria, lo vio. A lo lejos, a unos 300 metros, una figura humana destacaba en la penumbra. Un hombre. Al principio, Raúl pensó que era solo una ilusión provocada por el cansancio, pero a medida que se acercaba, la figura parecía hacerse más nítida. Era un hombre alto, vestido con un abrigo largo y oscuro, que se movía lentamente al borde de la carretera. Su andar era extraño, casi pesado, como si las piernas le costaran avanzar. El sombrero que llevaba calado hasta las cejas le daba un aire sombrío. Raúl frunció el ceño al observarlo, y, por un momento, la extraña sensación de inquietud le recorrió la espalda. La figura no parecía inmutarse ante el paso de Raúl. No levantó la cabeza, ni hizo el más mínimo gesto. Estaba ahí, simplemente, caminando. Raúl ajustó el volante y miró hacia la carretera vacía. No había señales de otros vehículos, nada que indicara que alguien más pasaba por ese tramo. Solo el hombre caminando hacia él, cada vez más cerca. Decidió detenerse. La regla era clara, si veía a alguien en el camino, debía detenerse a ofrecer ayuda. No importaba qué tan extraña fuera la situación. Al fin y al cabo, las vidas humanas no tenían precio. Aún así, no podía dejar de sentirse incómodo. Algo no estaba bien. Con un giro en la muñeca, Raúl accedió a los frenos del camión y la pesada máquina disminuyó su marcha hasta detenerse completamente, dejando escapar un chirrido de los frenos. Las luces del vehículo iluminaban ahora la figura del hombre, que se encontraba a solo unos metros. Raúl abrió la puerta del camión con un crujido, el aire frío golpeó su rostro y le heló la piel. Al mirarlo por un segundo, se sintió más vulnerable que nunca. Caminó hacia el peatón, sin saber exactamente qué decir. ¿Era alguien perdido? ¿Un vagabundo? Su mente comenzaba a dar vueltas. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Raúl, tratando de no mostrar la tensión que empezaba a formarse en su pecho. Su voz, normalmente firme, sonó algo temblorosa. El hombre no respondió. No había ninguna expresión en su rostro. Solo un vacío impenetrable.
Su postura era rígida, casi demasiado erguida, como si estuviera esperando algo, pero sin prisa alguna. Su sombrero cubría casi por completo su rostro, pero la mirada que Raúl alcanzó a ver lo desconcertó. Sus ojos eran oscuros, casi vacíos, como si no tuviera alma. No había emoción en su mirada. Solo una fría, helada, penetrante oscuridad. Raúl se quedó allí, en silencio, observando. No podía apartar la vista de esos ojos que parecían observarlo a través de todo. Había algo extraño en el hombre, algo que no encajaba. Ahora que lo tenía delante pudo observar con detalle su vestimenta. Era elegante, pero parecía de otra época, como si fuera del pasado. La imagen de aquel hombre no parecía del todo real aunque lo tuviera allí mismo, delante suyo. La piel de Raúl se erizó por un instante. Era como si el tiempo hubiera dejado de moverse, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. El hombre no dijo ni una palabra. Solo lo miró fijamente, sin mover un músculo, como si estuviera esperando algo. La sensación de incomodidad se hizo cada vez más pesada. En ese instante, Raúl dudó realmente sobre lo que debía de hacer. Por una parte, su cordura le decía que aquel hombre podía necesitar ayuda, podía ser alguien trastornado, alguien enfermo, pero por otra parte la imagen del hombre era tan misterioso, incluso aterradora, que su impulso era alejarse de allí lo antes posible. Raúl, sin saber qué hacer, decidió dar media vuelta y regresar al camión. Ya no sentía el impulso de ayudar, solo el deseo de alejarse. Pero, antes de cerrar la puerta, miró por el retrovisor. Y allí estaba el hombre. Exactamente en el mismo lugar. Raúl observó por el retrovisor mientras arrancaba el motor y sintió una extraña presión en el pecho. La figura no se movió. Seguía ahí, en silencio. Su rostro en la penumbra, con esos ojos profundos y vacíos que no dejaban de mirarlo. El camión empezó a avanzar, pero Raúl no podía dejar de mirar atrás. Su respiración se había acelerado. No sabía por qué, pero algo no estaba bien. Sentía esa sensación extraña, esa presión en el pecho, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. La figura seguía allí, inmóvil, como si estuviera esperando. Con cada kilómetro que avanzaba, la sensación de incomodidad aumentaba. Raúl no dejaba de mirar por el retrovisor. La figura no desaparecía. La duda lo atormentaba. ¿Era solo su mente jugando trucos? ¿O había algo mucho más oscuro en esa carretera? Algo que estaba a punto de descubrir. Raúl no podía sacarse de la cabeza la figura del hombre. La carretera, con su interminable extensión y la negrura de la noche, parecía estar tomando un tono más siniestro. El pensamiento del peatón seguía rondando su mente, pero trató de convencerse a sí mismo de que todo había sido producto del cansancio. La soledad de la carretera, las horas sin descanso, todo había jugado en su contra. El hombre podría haber estado allí, en el borde de la carretera, por alguna razón banal. Tal vez esperando un vehículo, o tal vez simplemente perdido. Pero, cuando Raúl se acercó a una curva cerrada, su corazón dio un vuelco. A lo lejos en la distancia, ahí estaba de nuevo. La misma figura, exactamente igual que antes. La misma postura rígida, el mismo sombrero cubriendo su rostro y esa mirada imperturbable. Solo que esta vez, Raúl podía sentir algo diferente en el aire. Algo tenso. Algo que lo hacía querer dar la vuelta y alejarse de inmediato. El camión avanzaba lentamente y a medida que se acercaba, Raúl comenzó a sudar. Sus manos, que agarraban el volante, se volvieron sudorosas. El hombre no se movió, no cambió su postura. Estaba ahí, como si lo estuviera esperando, o peor aún, como si estuviera observando. No puede ser, murmuró Raúl, tratando de convencerse de que todo era una coincidencia. La lógica trataba de invadir su mente, pero la inquietud no lo dejaba en paz. Estaba perdiendo el control sobre sus pensamientos.
La carretera parecía alargarse a medida que avanzaba hacia el peatón, el silencio era casi insoportable. Todo lo que podía escuchar era el sonido del motor del camión y su respiración agitada. Por un instante la duda le asaltó. Pensó que quizá debía detenerse y hablar con el hombre. Preguntarle quién era y cómo había llegado hasta allí. Su cordura era lo que le indicaba, pero la sensación que le invadía era mucho más fuerte. El miedo, el temor que le infundía aquel hombre era mucho más fuerte que su deseo de detenerse y ayudarle. Finalmente, con una brusca sacudida, Raúl giró el volante y desvió el camión hacia un tramo lateral. El hombre no había dado señales de moverse. Raúl aceleró, sin mirarlo una vez más, con la esperanza de que se desvaneciera en el retrovisor. Pero no lo hizo. Su presencia seguía ahí, en algún rincón de la carretera, acechante, inmóvil. A medida que Raúl avanzaba, la ansiedad lo consumía. Estaba tenso, sus ojos no dejaban de mirar el retrovisor. La carretera era aún más desolada, y el frío que comenzaba a invadir la cabina se sentía extraño. Era como si el aire hubiera cambiado, como si hubiera algo fuera de lugar. Y entonces, lo vio. Esta vez no estaba lejos, como antes. Estaba justo al borde de la carretera, a unos pocos metros del camión. Raúl podía verlo claramente. El hombre estaba allí, inmóvil, pero ahora lo observaba directamente. Sus ojos, de un negro absoluto, no parpadeaban. No había expresión en su rostro. Solo el vacío. Pero ese vacío parecía más profundo, como si estuviera vacío por completo. Como si fuera una criatura que no pertenecía a ese mundo. Raúl sentía el peso de esos ojos, lo sentía en su nuca, como si estuvieran perforando su alma. Un sudor frío recorrió su frente y su garganta se secó. De pronto, todo lo que había experimentado antes comenzó a encajar en una terrible realidad. Este hombre no era real. No podía serlo. Desesperado, Raúl pisó el acelerador. El motor del camión rugió y la velocidad aumentó, pero el hombre no se movió. Sus pasos permanecían congelados, su figura no se desvanecía con la distancia, como si estuviera arraigado a la carretera misma. Raúl no podía dejar de mirarlo. A medida que el camión tomaba velocidad, la sensación de desesperación crecía. El hombre seguía allí, inmutable, como un reflejo persistente en su mente. A medida que avanzaba, el aire se volvía cada vez más espeso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo inexplicable. Raúl comenzó a sentir un frío anómalo en la cabina, un frío que no venía del exterior, sino de algún lugar dentro del camión. Su aliento se condensaba en el aire, formando pequeñas nubes blancas frente a su rostro. Los faros del camión iluminaron la carretera desierta, pero todo parecía más oscuro de lo normal, como si la luz no pudiera atravesar la neblina que se había formado. Intentó subir la calefacción del camión, pero no hizo efecto. En cambio, el frío aumentó. Cada vez más intenso. Cada vez más incómodo. Era como si el hombre estuviera con él en la cabina, trayendo consigo una helada que no podía ser explicada. Raúl sentía sus dedos entumecidos sobre el volante, sus pies helados, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. De repente, la radio del camión comenzó a emitir un sonido extraño. Un zumbido bajo y estático que cortó el silencio de la cabina. Intentó cambiar la estación, pero nada funcionó. La radio se apagó sola. Un segundo después, el zumbido volvió. Esta vez, más fuerte, como si una voz susurrara desde lejos, ininteligible. Raúl no podía entender qué decía, pero algo en su interior le decía que la voz no era humana. Aterrorizado, miró de nuevo por el retrovisor. Allí estaba el hombre. Ahora, aún más cerca, parado justo en medio de la carretera, inmóvil, con los ojos mirando directamente hacia él. Su presencia se sentía más opresiva, más cercana. El frío aumentó, y el susurro en la radio se intensificó, como si la misma carretera estuviera susurrando su nombre.
Raúl apretó los dientes, el miedo apoderándose de cada fibra de su ser. El aire se volvió irrespirable, el sonido de la radio era lo único que llenaba el espacio, y los ojos del hombre se clavaban más profundamente en su alma. Cada segundo que pasaba sentía que estaba a punto de perder el control. ¿Qué era ese hombre? ¿Qué quería de él? La carretera ya no era un simple tramo de asfalto, ahora parecía ser un laberinto que lo estaba llevando hacia un destino desconocido, y cada vez más cercano a la desesperación. Raúl intentó racionalizar lo que estaba sucediendo, pero las explicaciones eran cada vez más difíciles de encontrar. La carretera seguía vacía, solo el murmullo del motor y el zumbido de la radio rota llenaban la cabina. La luz de los faros cortaba la oscuridad de la noche, iluminando el camino desolado por el que avanzaba. Pero a pesar de los intentos por mantener la calma, Raúl no podía dejar de sentirse observado. El ambiente en el camión estaba irremediablemente alterado. Algo se había colado en el espacio cerrado de su vehículo, algo que no pertenecía allí. Con cada kilómetro que recorría, la sensación se intensificaba. El aire estaba más pesado, viciado. Un frío más penetrante invadía el interior, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible que dejaba entrar la helada. Raúl sentía como su piel se erizaba, su cuerpo tenso, cada músculo de su cuerpo alerta. Pero lo más aterrador de todo era la sensación de que no estaba solo. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Con el corazón acelerado, miró hacia el retrovisor, buscando una explicación. Al principio, no vio nada. Pero cuando su vista se centró en el asiento trasero, su piel se heló. Sentía una presencia detrás de él. No podía verlo claramente, pero la sensación era inconfundible. Era como si una sombra lo estuviera acechando desde la penumbra, una sombra que no pertenecía al camión. Raúl sintió un sudor frío en su frente, las palmas de sus manos se humedecieron en el volante. Miró de nuevo al espejo retrovisor, esta vez con más cautela. Su respiración se volvía cada vez más pesada, el aire dentro de la cabina parecía haber desaparecido. El silencio era absoluto, salvo por el golpeteo suave del motor y el rugido distante de la carretera bajo las ruedas del camión. Pero al mirar nuevamente el asiento trasero, vio algo. No era una figura concreta, ni una sombra, pero la presencia era innegable. Un peso. Un ente. Un ser que parecía estar justo allí, detrás de él, observándolo, esperando. Raúl tragó saliva y giró la cabeza hacia el frente, tratando de no hacer caso. Decidió que debía concentrarse en la carretera. Si no lo miraba, si no se dejaba atrapar por el miedo, tal vez desaparecería. Pero su intuición le decía que, si no lo enfrentaba, la situación solo se volvería más peligrosa. El instante siguiente fue como si el tiempo se hubiera detenido. La radio comenzó a emitir un extraño crujido, y Raúl sintió como si el aire se volviera más espeso, difícil de respirar. La atmósfera dentro de la cabina ya no era solo fría, sino densa. El miedo envolvía cada rincón del camión. El retumbar del motor se desvaneció, y por un momento, todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de su corazón. Fue entonces cuando lo vio. En el espejo retrovisor, la figura del hombre apareció reflejada. Estaba justo detrás de él, con la misma postura rígida que lo había acompañado todas las veces anteriores. Su sombrero ocultaba parcialmente su rostro, pero sus ojos, esos ojos oscuros, vacíos, sin vida, lo atravesaron con una intensidad que Raúl no pudo soportar. La mirada del peatón era penetrante, como si pudiera ver más allá de la piel, llegando hasta lo más profundo de su ser. No podía apartar la vista de esos ojos. Eran como pozos negros que absorbían toda la luz, pero al mismo tiempo, estaban llenos de una tristeza infinita. De un mal infinito. Raúl sintió como su mente se desmoronaba ante esa mirada, como todo lo que había conocido y entendido del mundo se desvanecía en el abismo de esos ojos. El hombre no dijo nada en un principio, pero Raúl sabía que algo estaba por suceder.
Su mente se aceleraba, y una ola de desesperación comenzó a apoderarse de él. Cada segundo que pasaba, la imagen en el espejo parecía cobrar más vida, más detalle. El rostro del hombre se definió, y aunque los rasgos eran borrosos y deformes, había algo profundamente perturbador en la forma en que su rostro no era completamente humano. Y luego, el hombre habló. «Nunca debiste mirarme». La voz salió en un susurro grave, como si viniera de lo más profundo de un pozo. Era un sonido gutural, extraño, como si las palabras mismas estuvieran rotas. Raúl no entendió cómo el hombre pudo hablar desde detrás de él, como si las palabras surgieran de la propia cabina, resonando en sus oídos. El sudor le corría por la frente. No podía moverse. El terror lo había paralizado. El miedo se apoderaba de sus extremidades, de su mente. El hombre no se movió, no dio ningún paso, pero Raúl sentía cómo su presencia se intensificaba, llenando la cabina, envolviendo la oscuridad en la que estaba atrapado. Raúl quiso girar la cabeza, mirarlo directamente, pero algo lo detenía. Algo lo mantenía atrapado en la mirada del hombre, en la amenaza de esas palabras. De repente, una presión insoportable se sintió en su pecho. Era como si el aire se estuviera agotando. El peso sobre él era insoportable, como si algo estuviera estrujando su alma, aplastando su voluntad. La sensación de claustrofobia era tan fuerte que Raúl empezó a jadear, buscando desesperadamente aire. Las luces del camión parpadearon, como si la electricidad misma estuviera fallando. El hombre levantó la mano, lentamente. Su brazo se movió como si no tuviera peso, con una lentitud antinatural. Raúl lo vio a través del espejo, su mano extendiéndose hacia él, y la presión en su pecho aumentaba con cada centímetro que avanzaba. La piel de su cuello se erizó, y por un momento, pensó que el camión podría detenerse de golpe. La oscuridad en la cabina se hacía más densa. El aire, más espeso. Entonces, el dedo del hombre tocó el cristal del espejo retrovisor, con una suavidad casi indescriptible. Fue un toque que parecía provenir de otra dimensión, algo que no podía ser explicado, pero que Raúl sintió en sus huesos. El mundo entero comenzó a desvanecerse. De repente, el sonido del motor desapareció. Los faros del camión se apagaron, y la carretera frente a él se disolvió en un mar de oscuridad infinita. El camión ya no avanzaba, ya no hacía ruido, y el único sonido que quedaba era el latido agitado de su corazón, fuerte y retumbante en sus oídos. Raúl miró hacia adelante, pero solo veía vacío, una negrura absoluta. Los minutos parecían horas, y su mente empezaba a tambalear, atrapada en una espiral de desesperación. Había algo profundamente inquietante en ese silencio, un silencio que no provenía del mundo real, sino de otro lugar, de una dimensión en la que no pertenecía. Y entonces, el susurro llegó nuevamente, esta vez más fuerte. Era como si la propia carretera le estuviera hablando, susurrándole a través de las sombras. Raúl no podía soportarlo más. La desesperación lo envolvía, y con un último grito ahogado, la oscuridad lo tragó todo. Su mundo se apagó en un suspiro final. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, bañando la carretera con una luz tenue y fría. Los primeros rayos del amanecer iluminaban el tramo solitario donde el camión de Raúl había quedado detenido. Era un escenario tranquilo, pero algo no estaba bien. La patrulla de policía había llegado poco después de que los servicios de emergencia recibieran el reporte de un camión abandonado, con el motor aún en marcha, estacionado en mitad de la carretera. Los oficiales, acostumbrados a las rutas nocturnas y a los incidentes que ocurrían en la soledad de esos caminos, nunca imaginaron lo que iban a encontrar. El camión estaba allí, como si simplemente hubiese sido dejado en medio del camino, sin un indicio de lucha o accidente. Las luces del vehículo seguían encendidas, pero la cabina estaba vacía. No había señales de Raúl. El volante estaba intacto, la radio apagada, pero todo parecía en su lugar. Sin embargo, la sensación en el aire era extraña. Algo en el ambiente era denso,
como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El oficial encargado, después de revisar el camión, llamó a los refuerzos. Mientras los agentes inspeccionaban el vehículo, notaron que el asiento del conductor estaba cubierto por una capa de sudor frío, como si alguien hubiera estado allí poco antes, pero hubiese desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha, pero el aire estaba viciado, y la atmósfera parecía cargada de una incomodidad palpable. Los oficiales se adentraron en la cabina, revisando cada rincón, buscando cualquier indicio que pudiera explicar lo sucedido. Sin embargo, a pesar de la meticulosa inspección, no encontraron ninguna pista sobre el paradero de Raúl. Lo más desconcertante fue que no había señales de que el camionero hubiera salido del camión de forma normal. No había huellas de pisadas en el asfalto, ni marcas en el suelo. Como si simplemente se hubiera desvanecido. Mientras los agentes seguían investigando, uno de ellos, más cercano al asiento trasero del camión, notó algo extraño. En el asiento trasero, cubierto por una manta, había unas huellas oscuras, como manchas de un líquido espeso. No era sangre, pero la textura de esas manchas era inquietante, como si algo o alguien las hubiera dejado allí. Al acercarse más, los agentes pudieron distinguir que esas huellas formaban un patrón irregular, como si algo se hubiera arrastrado, pero sin dejar un rastro claro. Al abrir la pequeña gaveta del camión, los objetos personales de Raúl estaban exactamente donde los había dejado la noche anterior, su billetera, su teléfono móvil, incluso el mapa de ruta, todo en su lugar. Sin embargo, algo no encajaba. Las manchas oscuras parecían continuar por dentro de la cabina, como si algo hubiera recorrido el vehículo, marcando su paso, pero sin dejar señales claras de qué era. Además, las huellas en el asiento trasero no parecían humanas. Tenían una forma alargada y desproporcionada, casi como si un ser de gran tamaño hubiera estado allí, pero a la vez, las huellas no correspondían a ninguna criatura conocida. Las huellas eran profundas, como si la tierra misma hubiera sido alterada por una fuerza extraña. Los agentes miraban desconcertados, incapaces de hallar una explicación lógica. No podían entender cómo el camión había llegado allí, con todos los signos de que Raúl había estado presente, pero sin ninguna evidencia que confirmara su desaparición. Había algo sobrenatural en todo eso, algo que hacía que la mente de los oficiales comenzara a pensar más allá de lo racional. El viento comenzó a soplar con más fuerza, llevando consigo una sensación de inquietud. Unos de los agentes, mientras revisaban el área, notaron que en el retrovisor del camión había algo. Una figura difusa en la distancia, apenas visible en la neblina matutina. Pero cuando se acercaron, la figura desapareció, dejando un vacío helado en el aire. La desaparición de Raúl se convirtió rápidamente en noticia. Las autoridades locales, junto con equipos de búsqueda, no tardaron en desplegarse a lo largo de la carretera, revisando los alrededores, preguntando a los pocos habitantes de la zona si habían visto algo extraño la noche anterior. Sin embargo, nadie pudo ofrecer ninguna pista válida. Con el paso de los días, la historia de Raúl comenzó a convertirse en una leyenda local. En los bares y cafeterías de los pequeños pueblos cercanos, la gente comenzaba a murmurar sobre el peatón de medianoche. Se hablaba de un hombre extraño que, a lo largo de los años, había sido visto en las carreteras solitarias, apareciendo en momentos clave, solo para desaparecer sin dejar rastro. Algunos decían que el peatón era un espectro, una entidad que se alimentaba de la desesperación de los viajeros solitarios. Otros aseguraban que se trataba de una maldición, un antiguo espíritu que cazaba a los que osaban detenerse en su camino. Y en la misma carretera donde Raúl había desaparecido, otros camioneros comenzaron a contar historias extrañas, camiones detenidos en medio de la nada, ruidos extraños en la noche, sombras que se desvanecían en el horizonte, siempre cerca de la misma sección de la ruta. Aunque nunca nadie volvía a ver al hombre, la presencia de él seguía siendo muy real para aquellos que pasaban por allí. Las desapariciones continuaron a lo largo de los años, y el misterio de Raúl y su encuentro con el peatón nunca fue resuelto. Las autoridades cerraron el caso,
aunque nunca pudieron encontrar una explicación lógica para lo sucedido. La carretera solitaria se convirtió en un lugar temido, un lugar donde los camioneros, al menos en su mayoría, preferían no detenerse. El miedo se había instalado en el corazón de la ruta y con él, la leyenda del peatón de medianoche. Raúl había desaparecido sin dejar rastro, y aunque su camión había quedado atrás, su historia se unió al misterio que aún persiste, creando un vínculo entre los vivos y lo que acecha en las sombras de la carretera. ¿Qué había ocurrido esa noche? ¿Quién o qué era el peatón? Y lo más importante, ¿por qué Raúl había sido la última víctima de su extraño y aterrador encuentro? ¿Qué piensas? ¿Qué era ese hombre? ¿Un espíritu atrapado en el tiempo o algo más siniestro? ¿Crees que realmente existe, o es solo una leyenda que cobra vida en las mentes de los viajeros solitarios? Deja tu respuesta en los comentarios, y si tienes alguna experiencia extraña en la carretera, nos encantaría escucharla. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos de misterio y terror. Recuerda, lo desconocido siempre está acechando, y si la próxima víctima de esta carretera maldita eres tú, nos vemos en el próximo video.